Bendición. Bueno, pues buenos días, bienvenidos nuevamente a esta cuarta jornada ya de la séptima Semana Nacional de Ciencias Sociales de Comexo, con una de sus sedes aquí en la Unidad Académica de Ciencia Política, aquí en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y pues hoy vamos a tener otra mesa muy interesante con una conferencia a dúo que pues nos permitirá acercarnos a la complejidad que tiene distintos fenómenos relacionados con la violencia, la guerra y la militarización. Se ha titulado Violencia, Guerra y Militarización desde el pensamiento político y la historia, y va a estar a cargo del doctor Juan Carlos Orejudo Pedrosa y el maestro Alan Gabriel Lozano Jiménez. Antes de empezar, de pasarles a ellos el micrófono, me gustaría primero leer una breve semblanza curricular de cada uno de ellos, pues para conocerlos mejor, ¿verdad? Y así escucharlos con muchísima más atención. Los voy a presentar en el orden en que ellos harán sus presentaciones. El doctor Juan Carlos Orejudo Pedrosa es doctor en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente desarrolla su actividad docente investigadora en la Universidad Autónoma de Zacatecas, en la Unidad Académica de Ciencia Política. Ha publicado el libro Los Caminos de la Poesía y de la Crítica en Baudelaire, 2005, por la Universidad Autónoma de Madrid. Y junto con el doctor Roberto Sánchez Benítez, Poéticas de la Modernidad en Baudelaire y Valery, 2005 también, por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Recientemente publicó el artículo Modernidad, Democracia y Pandemia ante la emergencia de los nuevos autoritarismos, que de hecho es en coautoría con el maestro Alan, en la revista de Estudios Internacionales de la Universidad de Málaga. Sus áreas de interés son la ilustración, el romanticismo, la modernidad y los problemas de pensamiento político moderno y contemporáneo a través de autores como Jürgen Habermas, John Rawls, Hannah Arendt y Charles Taylor. Él es actualmente perfil PRODEP y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Un aplauso para recibirlos. Gracias. El maestro Alan Gabriel Lozano Jiménez es licenciado en Historia, maestro en Ciencia Política y actualmente estudiante del doctorado en Ciencia Política de aquí de la Universidad Autónoma de Zacatecas, es decir, en nuestra unidad académica. Ha participado en diversos congresos como la Jornada de Jóvenes Investigadores de la Cátedra Francisco I. Madero de la UNAM, las Jornadas de Trabajo de Historia Reciente en la Universidad Nacional de Nequén, Argentina, ponente en el curso interinstitucional, en un curso interinstitucional en el Centro de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad de Santa Catarina, Brasil. Ha publicado diversos artículos sobre militarización y sistemas de gobierno autoritarios, destacando el militarización y neoextractivismo, un doble aparato dominador, en la revista Cúmene de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Igualmente, como les comentaba hace un momento, sus temas están centrados sobre militarización y acción cívica militar en México, con relación a la violencia y represión en el país por la Universidad de Comahue en Argentina. Y como les comentaba, publicó Modernidad, Democracia y Pandemia ante la emergencia de los nuevos autoritarismos en la revista Estudios Internacionales de la Universidad de Málaga. Bueno, pues les damos la bienvenida. Otro aplauso también para el maestro Alan, por favor. Sí. En la transmisión a lo mejor no ven, pero aquí hay mucha gente muy interesada por la presentación y hay muy buen ánimo y estamos muy contentos porque aparte el tema, la verdad, está muy interesante, es de mucha relevancia. Bueno, pues sin más, paso el micrófono a nuestros ponentes, nuestros conferencistas. Adelante. Bueno, buenos días. Agradecer a Jesús que nos ha hecho una excelente presentación y al doctor Ernesto Menchaca y a todos los que han hecho posible este evento. Espero que el tema pues, sea de interés y
y de pie para un diálogo y una discusión interesante. El tema que nos proponemos desarrollar en esta exposición se divide en dos partes. Por una parte, la función cada vez más consciente en la modernidad del papel político de la guerra y de la violencia como instrumentos de poder político del Estado. Y por otra parte, de los peligros inherentes a la violencia estatal para imponer sus intereses dentro y fuera de su territorio, en otras palabras, las derivas autoritarias y dictatoriales del militarismo cuando se impone la fuerza en lugar del derecho, cuando la fuerza militar aniquila y destruye el derecho. La fuerza y la violencia es legítima cuando respalda el derecho, pero no el derecho del más fuerte, sino los derechos precisamente de aquellos más vulnerables y débiles, aquellos desprovistos de fuerza militar, la sociedad civil, el individuo como ciudadano que vive en paz, las mujeres, los niños, aquellos que no pueden defenderse por sí mismos y que requieren de una protección legal y jurídica por parte del Estado. La injusticia social y política se produce en el momento en que la violencia se adueña y se apropia del espacio público sin dejar ninguna posibilidad para que elija la razón plural de los hombres, su libertad y los valores democráticos. Tanto Habermas como Hannah Arendt defienden el Estado de Derecho como único medio instrumental para que rijan las leyes del Estado dentro de una comunidad política. Habermas, además de la fuerza del Estado, también sostiene y defiende la autonomía de las leyes como fuente fundamental del derecho de un Estado democrático. Pero lo que más acerca a Habermas de Hannah Arendt es la apuesta de ambos por los valores democráticos, su defensa de la capacidad humana en una democracia de darse de manera legítima el hombre, la ley a sí mismo. No habría justicia social para estos autores si solo contáramos con los poderes del Estado, con su fuerza militar y el Estado de Derecho. Además, es preciso el acuerdo racional entre los hombres, el libre ejercicio de la ciudadanía para hacer valer los derechos, la participación política, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, en definitiva, un espacio público de libre comunicación intersubjetiva entre los hombres. Desde Pascal y desde un liberalismo político con tintes realistas, la sociedad moderna es consciente de que el derecho sin el poder y la fuerza del Estado no tiene ninguna posibilidad de imponerse sobre la realidad. El Estado y las fuerzas del Estado al servicio de la ley en las sociedades democráticas modernas no pueden prescindir de la fuerza y de los poderes del Estado para el establecimiento del orden social y la garantía del desarrollo de un derecho efectivo y válido para la ciudadanía. La fuerza por sí misma no es la fuente del derecho, pero sin la fuerza del Estado, el derecho moderno no tendría validez efectiva para realizarse en la historia. El riesgo en la que incurre la modernidad es precisamente el abuso de la fuerza por parte de los poderosos. Por una parte, el militarismo, el discurso que rige el uso de la fuerza, no es por sí misma ningún derecho. La fuerza por la fuerza, la violencia ilegítima como la tortura, los crímenes en masa, el terrorismo no pueden legitimarse desde una sociedad democrática que defiende los derechos humanos. Dos temas cruciales aglutinan el pensamiento político moderno: el uso legítimo de la violencia, por una parte, y la justicia internacional, por otra. Nos centraremos en ese trabajo en el primero. Se han hecho más avances en los mecanismos de la violencia legítima, aunque aún queda mucho por hacer. También en el orden del derecho internacional. El uso legítimo de la violencia tiene un carácter estratégico, puramente instrumental. Solo en ciertas ocasiones es legítimo, sobre todo para defender los intereses de la vida de los más desprotegidos, pero también para preservar los derechos de una nación. El otro riesgo de la modernidad es la impotencia para enfrentarse con los males de la modernidad. El pacifismo, la otra cara opuesta del militarismo, ofrece el fin bueno que todos deseamos en una democracia, la paz. Pero desafortunadamente el pacifismo queda muchas veces opacado en un discurso de buenas intenciones, a falta de medios efectivos para combatir el mal.
El punto intermedio entre el uso abusivo de la fuerza y la impotencia frente a la violencia son las guerras justas. Pero también el concepto de guerra justa ha merecido muchas críticas. En nombre de una justicia infinita, también se han cometido muchas atrocidades en la historia. En la historia moderna se han distinguido con acierto entre dos tipos de guerra: las guerras criminales, las guerras justificadas, guerras de agresión, ¿no?, frente a las guerras defensivas o preventivas, guerras de agresión y usurpación frente a guerras de ocupación, guerras de exterminio o genocidio y frente a las guerras humanitarias. Entre guerras totalitarias y guerras de liberación, el militarismo frente al pacifismo pone en evidencia dos formas de humanidad que coexisten en el mismo espacio: la sociedad civil y el Estado. La justicia internacional, llevada a cabo por estados o por organismos supraestatales, refleja una de las dificultades más duras. Es difícil imaginar que las fuerzas internacionales en manos exclusivas de los estados no sean puestas al servicio de los intereses más particulares de cada estado. Las guerras modernas no solo reflejan pasiones políticas, sino sobre todo intereses económicos. Todas las guerras, incluso las guerras justas, incurren en grandes costos de destrucción, crímenes y de aniquilación de grandes masas de población. Por esta razón, la impotencia, ¿no?, de la postura del pacifismo muestra una gran actualidad. El idealismo de la paz no ha desaparecido, todo lo contrario. Europa y gran parte del mundo ha apostado por la paz, por el comercio y la industria frente a los bélicos posicionamientos del Estado soberano. La guerra moderna ha adquirido dimensiones técnicas imparables. Son guerras industriales con grandes inversiones de capital. El ciudadano carece de poder para contrarrestar las ambiciosas y colosales. Su carácter irresistible e imparable en su creciente implementación de una fuerza cada vez más incontrolada e ilimitada. La escala creciente de la violencia de las guerras constituye uno de los aspectos más definitorios de las guerras modernas. Esta es la tesis que mantiene Raymond Aron en su obra Paz y Guerra entre las Naciones. Después de la Segunda Guerra Mundial se produce la Guerra Fría, no la paz perpetua de Kant. La separación entre paz y guerra se diluye en el siglo XX y seguimos en esta misma situación en el siglo XXI. No hay atisbos de un final de la guerra, de una paz definitiva entre los pueblos. Todo ello nos advierte que las guerras no son la única vía para resolver los conflictos. Todas las guerras de cualquier índole son objeto de posibles críticas y sujetas al abuso de la fuerza y de la violencia. Incluso dentro de guerras justificadas y justas se producen actos de violencia injustificadas e injustificables. En último término, la legalidad de la guerra no garantiza la justicia. También debemos contar con la moralidad de los individuos, con su capacidad moral en cada situación concreta de distinguir entre el bien y el mal. La legalidad debe apoyarse también en una educación para la ciudadanía, el individuo tomado como sujeto moral. Si distinguimos, como hicieron Montesquieu y Rousseau, entre legalidad y legitimidad, una guerra justa debe cumplir con ambas, la legalidad y la legitimidad, aunque en realidad a veces solo cumple con una. El asesinato de Bin Laden, por ejemplo, sostiene Todorov, fue un asesinato ilegal pero legítimo. Y aquí se plantean serias dificultades en términos de la justificación de la violencia. Una guerra justa debe tener una justificación racional, hacer un mal para impedir un mal mayor y, en último término, abrir el camino de la paz. Una guerra justa es la que conduce a la paz al final de la guerra. La única guerra racional, según Kant, es la que conduce a la paz perpetua. La guerra de los aliados contra el régimen nazi es considerada una guerra justa, en la medida en que puso término a las injusticias y los totalitarismos tan terribles en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. La violencia se opone totalmente a los sistemas democráticos, se defiende Hannah Arendt. La democracia, la libertad y la igualdad entre los hombres presupone la exclusión de la fuerza y de la coacción del Estado para el pleno desarrollo de la ciudadanía. El futuro de la humanidad dependerá de nuevas formas de buscar la justicia y la paz. No a través de la guerra. Se apoderará sin duda, si es posible,
en otras formas de compromiso no coactivos ni violentos de los colectivos o pueblos, basándose en negociaciones, acuerdos, tratados y leyes internacionales. Tiene razón Kant. La ley es la única vía posible para la paz, el único recurso que tiene Occidente para la creciente expansión, contra la creciente expansión de la violencia. No obstante, con la advertencia de Rousseau, nada impide y obstaculiza más la justicia que la creciente desigualdad entre los hombres, la exclusión social, la marginación de grandes poblaciones de las condiciones materiales necesarias para su libre y digno desarrollo. La pobreza, la deficiente educación, la miseria de muchos en provecho de la riqueza de unos pocos, es la causa real de grandes conflictos. La justicia internacional se limita a enjuiciar, a veces incluso a justiciar a los grandes dictadores y opresores de la humanidad. Todo ello es necesario. Pero también la justicia en términos menos sublimes consiste en garantizar a los hombres y mujeres una vida digna y de un justo salario. El militarismo no es necesario en todos los ámbitos de la vida social y política de los pueblos. Ni las guerras ni la violencia son condiciones necesarias e imprescindibles para la vida democrática. No obstante, las guerras siguen siendo el horizonte más real de la historia actual de la humanidad. ¿Termina? Un poquito más. La amenaza de la guerra, la necesidad de defenderse siempre de un real o imaginario enemigo, constituye sin duda el motor ideológico más potente de los defensores de las guerras y del militarismo. Sin menospreciar al enemigo, los pueblos están siempre al acecho de una posible agresión. Conociendo al hombre y su historia, no es menos real esa posible amenaza. Entre los estados no rige sino la ley del más fuerte. Esa es la realidad más terrible a la que nos enfrentamos. La violencia sigue estando y seguirá estando presente en la vida política de los pueblos mientras siga actuando la figura del enemigo y del adversario político como motor de las guerras. Mientras el mundo siga dividido entre naciones pobres y ricas, entre pueblos de primer mundo y pueblos de tercer mundo, mientras no sepamos reconocer a la humanidad en todos los hombres, sea cual sea su procedencia, por ejemplo, la realidad de los refugiados y la ayuda humanitaria humaniza a la humanidad más hundida y desplazada. Los refugiados son supervivientes de las guerras y buscan desesperadamente la paz. Ya no son vistos como enemigos, ni bajo la forma satanizada del enemigo. Buscan la protección de un Estado que les garantice una vida digna, y todos los países de Europa y de Latinoamérica se convierten en países de acogida. En estas situaciones de crisis humanitarias, los militares, por primera vez en la historia, no se preparan solo para matar, sino sobre todo para salvar vidas. Estos son signos inequívocos, diría Kant, de un progreso moral de la humanidad y de un acercamiento, aunque a tientas, hacia una paz perpetua y duradera entre los hombres. Y bueno, aquí termino. Bueno, tratando de no romper pues con la armonía de la exposición, la intención de esta segunda parte es mostrarles cómo la militarización y estos procesos de guerra o lógica dicotómica del enemigo siguen una lógica, se podría decir, y un continuum histórico, pues. O sea, la intención es demostrarles aquí cómo en México la militarización es un fenómeno que existe casi desde la inauguración de México como democracia, ¿no? Y que ha seguido continuums y rupturas, pero que responden a ciertas necesidades idénticas o básicas, pues, que le dan explicación a este proceso de militarización. Hay que tener en cuenta tres conceptos básicos para comprender estos procesos de represión en el país y esta relación de la represión y los procesos de militarización en México. El primero es la cuestión del terrorismo de Estado, ¿no? Porque es esta violencia sistémica ilegítima y extralegal de la que nos explicaba muy bien el doctor Juan Carlos, perpetrada por estos aparatos estatales que se dirige por lo general a sectores de carácter popular, ¿no? Con el propósito de infundir terror y normas del derecho nacional e internacional. ¿Cómo se manifestó en México esta cuestión con los procesos de la guerra sucia, ¿no?
Aquí en la Guerra Sucia fue el despliegue de prácticas y extralegales como el encarcelamiento, la desaparición forzada, la detención de familiares de guerrilleros, la tortura, las cárceles ilegales y todo esto con una función en específico que era la de eliminar del espectro político, del campo político, eh, ciertos disidentes, ¿no? Es decir, que como primer función tiene la de la represión, ¿no? Y eliminar del aparato político y de la participación política a grupos como tal. Como les comentaba, pues la intención aquí es mostrarles el proceso de militarización como un continuum que responde a funciones hegemónicas, ¿no? Pero que también responde a la existencia de un mundo en eterno conflicto. Es decir, que estamos inmersos en un mundo dicotómico de amigo-enemigo que genera estos procesos violentos de los cuales el doctor Juan Carlos ya nos hizo una breve explicación, y estos procesos de guerra justificada, ¿no? También hay que entender la militarización como un proceso de largo aliento, con rupturas y continuidades, así como niveles. Es decir, la respuesta de la militarización actual a la seguridad pública o a la securitización no es la misma que se tenía en los procesos de la Guerra Sucia. Mientras que en una se intentaba eliminar la disidencia y el comunismo como tal, en la actualidad se establece una guerra contra todos, que ya lo hemos ido comentando en el transcurso de estas semanas en las diferentes ponencias que han tratado sobre el tema, ¿no? Y también es interesante o es importante hablar de que hablamos de un contexto que va modelando las relaciones cívico-militares de diferente forma, ¿no? También no es la misma la relación cívico-militar que se tenía en los procesos de la Guerra Sucia a la relación cívico-militar que se va modificando en nuestra actualidad. Responden a diferentes necesidades. Primero es importante pues definir qué es militarización, ¿no? Y lo entendemos como un proceso, ¿no? Como un proceso donde lo militar va controlando lo civil o la absorción de lo civil, de lo militar por lo civil. Hay que tener también en cuenta que se puede ver como un proceso de colonización de la vida social o sociopolítica del individuo por estructuras de carácter militar, ¿no? Eh, eh, Motivaciones a la militarización. Encontramos varias y son diferentes lecturas a las que se le dan al proceso de la militarización. Dinámicas del capitalismo autoritario o el capitalismo antidrogas, que es la manera de establecer espacios de guerra en entornos pacíficos para ir colonizando estas estructuras económicas en los entornos, o una protección de intereses hegemónicos. Hay lecturas desde de la militarización como un proceso de competencia, es decir, competencia hegemónica o competencia económica. Se instauran en la región espacios de militarización con respuesta al crecimiento de potencias como Rusia o China, y Estados Unidos o interfiere en las políticas de seguridad de nuestro entorno con esa intención. El establecimiento de... Adelante. Las tensiones de la Guerra Fría, las concepciones que tiene Estados Unidos de la seguridad interna de los países, la posición estratégica de la región, eh, el lucro con el armamento y la violencia son algunas de las motivaciones que le dan sentido a estos procesos de militarización y a estos reordenamientos de las relaciones entre civiles y militares en el país. Y empezamos con este proceso histórico de largo aliento que les comentaba. Es imposible en México explicar la militarización desde la profunda relación que existen con los gobiernos de carácter civil. Es decir, la historia política del país y la historia política de la región no se entiende sin estas relaciones cívico-militares, porque la región, de hecho, hay estudios que analizan a la región latinoamericana y su relación cívico-militar como una forma de hacer política en la región. Es decir, que sí es, primero, sin entender que la militarización se institucionaliza con el caudillismo revolucionario y asume desde su nacimiento una institucionalización del Partido Revolucionario Institucional y del caudillismo, no podríamos entender este proceso de militarización en el país, ¿no? Porque hay relaciones cívico-militares muy entrelazadas y fuertes desde el inicio de México como una democracia posterior a la revolución. Y
Esta, esta relación tan marcada da pie a o al inicio de una era de terrorismo de Estado, ¿no? Este terrorismo de Estado surge de la ausencia de una democracia real, del apogeo del partido hegemónico y del surgimiento de guerrillas como respuesta a la problemática en México, ¿no? Es decir, que tiene la función de despolitizar a las esferas sociales del país, ¿no? Las 60 y los 70 son unas décadas de una explosión de grupos de guerrilleros que surgen de movilizaciones de diversos sectores como el magisterio, los ferrocarrileros, los médicos, los estudiantes, los campesinos, que quizás son más visibles los movimientos estudiantiles como tal de la época, pero que estos movimientos estudiantiles no se podrían entender sin los movimientos de ferrocarrileros y obreros previos a la explosión de la violencia en los 60s y 70s, ¿no? La mayoría de estos movimientos fueron reprimidos violentamente y muchos llegaron a la conclusión de que no había manera de no había otra ruta, pues, que la vía armada. Esto generó, pues, estos levantamientos levantamientos guerrilleros, ¿no? Eh, Hay que tener en cuenta también que estos movimientos se dan por la participación de la poca participación político-electoral en el país, ¿no? Porque la participación electoral se encuentra nulificada, ¿no? Y por tanto, no hay espacio social de acción posible o no hay espacio de participación política posible, ¿no? Y eso genera estos primeros movimientos como las rebeliones las manifestaciones de Vallejo, de Campa, que pugnaban por una mejora de condiciones laborales y que fueron aplastadas por el Estado represor, ¿no? Eh, Estos movimientos democratizantes y de gremios de trabajadores que se convierten, como el caso de Vallejo y Campa, en presos políticos, eh, fueron la bandera de los movimientos estudiantiles de los 60s y 70s. Eh, y hay que tener en cuenta que aquí sigue una lógica de militarización por la eliminación de un enemigo que es el comunismo como tal y la Guerra Fría, ¿no? Por tanto, la función es acallar la protesta social, la violación de derechos humanos nacionales e internacionales, utilizando mecanismos como la desaparición forzada, la tortura, el asesinato, y que aquí también se inaugura una característica que llega hasta nuestros días, que es la cuestión de la opacidad y la impunidad. Ninguna de estas represiones o estos momentos violentos de la historia de nuestro país, llegando hasta el caso Ayotzinapa, ha tenido una respuesta por parte del gobierno. Y a la par ha tenido una cuestión que es encubrimiento como tal, ¿no? Los archivos, por ejemplo, de la Guerra Sucia han sido descalificados hace no mucho, hace unos 4 o 5 años aproximadamente, y no ha habido respuesta porque la misma milicia esconde la información. Ha habido manifestantes que van a solicitar a estos entornos la información de estos procesos y les son negadas. Hay un caso, por ejemplo, de las cárceles clandestinas que tienen 1 año, 2 años solicitando la información y la milicia no la entrega, o el poder militar no la entrega, ¿no? En el caso de la cárcel como espacio de dominación, hay un análisis muy interesante de un autor que se llama Mendoza García, y él analiza estos tratos inhumanos, estas torturas destinadas por el ejército mexicano, la Dirección Federal de Seguridad, que tienen como fin buscar el paradero de otros guerrilleros y saber qué acciones planeaban realizar. De hecho, el- había también manifestaciones en contra de estas cárceles militares clandestinas, pero hay un punto nodal de esta vorágine de violencia que es la llegada de Echeverría al poder, ¿no? El 68 al 74 se da, por ejemplo, la matanza del Jueves de Corpus, ¿no? Que también aquí hay otra explicación muy interesante a los fenómenos de la violencia en el país, ¿no? Por ejemplo, los halcones, los miembros del grupo paramilitar, eran jóvenes reclutados en varios marginados, sobre todo las periferias violentas de la capital mexicana, y fueron entrenados por militares de los gobiernos de México y los Estados Unidos en toda esa década con la finalidad de acallar, intimidar, persuadir. De hecho, hay casos en que los manifestantes, por ejemplo, de la matanza de Jueves de Corpus, horas después fueron buscados en los hospitales, armados, intimidaron de hecho a los médicos, a las enfermeras, que no debían de atender a estos marchistas heridos.
Por tanto, el objetivo no era disolver la protesta, sino matar como tal. Y es una lógica que ha seguido el proceso de militarización en México. Sí. El uso de la violencia no cesa y es reiterativo. De hecho, la tortura y la desaparición en la época de la Guerra Fría lleva a la muerte a alrededor de unas 500 personas entre el 72 y el 82. Al menos 532 desaparecidos y muchos de los actuales desaparecidos fueron arrojados al mar, otros incinerados. Estos testimonios los narran exagentes de la Dirección Federal de Seguridad, que muchos de ellos, si no es que es casi su totalidad, no han tenido procesos en su contra y han podido narrar estos sucesos como si fuera algo muy normal, ¿no? Llegamos a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Está el caso de Aguas Blancas y de Acteal, que muestran reminiscencias de este proceso de la guerra sucia, ¿no? Hay elementos policiales que resultan heridos con heridas de corte contundentes producidas por arma, pero hay, por ejemplo, en el caso de Acteal, era una protesta pacífica, ¿no? Y asesinaron a 45 hombres, mujeres y niños que rezaban por la paz. Entonces, estos procesos de militarización en México responden también a la par a unos procesos de represión como tal. Siguiente. Los sexenios panistas, de hecho, aquí vemos esta modificación de las relaciones cívico-militares en el país a un reordenamiento de la militarización para cuestiones de seguridad, ¿sí? Los procesos de represión no pararon, hay un montón de casos de desaparición forzada, violencia y violación de derechos humanos y prácticas de ejecuciones extrajudiciales. En estos dos sexenios alcanzaron más de 50,000 muertes. Eh, las, En el caso del sexenio panista está, pues, de Peña Nieto está la cuestión de los 43 normalistas, las ejecuciones extrajudiciales en Nochitlán, Oaxaca, en varios estados del sur, como Chiapas. De hecho, en sus años frente al Ejecutivo, 161 personas que se resistían a megaproyectos de infraestructura fueron asesinados, la mayoría de ellas por agentes del Estado. Y hay contabilizadas al menos 6,000 víctimas, asesinados, desaparecidos, presos políticos y personas que estaban en contra de los megaproyectos o mega obras del sexenio de Peña Nieto, ¿no? Aquí también está el caso de prensa y manifestantes sociales. Y el sexenio actual, bueno, que acaba de terminar como tal, cuenta con unas particularidades, ¿no? Aquí sí se ve un reordenamiento muy claro de las relaciones cívico-militares en actividades diferentes a las tareas de seguridad y represión, ¿no? En cuanto a las de represión, hay en contra de manifestantes feministas, de migrantes, de periodistas. El caso de corrupción y opacidad, hace 2, 3 semanas se acaban de cumplir el 10º aniversario del caso de Ayotzinapa y no hay o no hubo respuesta como tal, ¿no? Y la violencia criminal desmedida como un continuum del proceso de guerra sucia, ¿no? Como tal, ¿sí? Aquí tiene mucha correlación con el tema del capitalismo antidrogas, ¿no? La instauración de procesos de guerra en espacios pacíficos. Y cuando hablamos de militarización de la seguridad pública, pues hablamos de envío de tareas de militares en tareas de seguridad, es decir, legitimado mediante la categoría de una guerra o de la existencia de una guerra. Aquí se dan procesos de profesionalización de la milicia en México y no solo en el aumento de presupuesto y de cantidad de militares. De hecho, desde el sexenio de Vicente Fox, han egresado de la Escuela de Fuerzas Especiales de la Sedena jefes, oficiales, soldados de tropa, y de hecho el ejército ha crecido en unidades de élite desde el sexenio de Cedillo, ¿no? Fuerzas de reacción anfibia, grupos de fuerzas especiales, todas ellas entrenadas en estrategias de contrainsurgencia. Y es importante hablar de esta cuestión porque no solo se trata de más efectivos, más dinero, más tareas, sino más profesionalización de los mismos para tareas que tienen que ver más con procesos de represión, de megaproyectos, de megaobras.
de migrantes y demás, que de tareas de seguridad como tal, ¿no? Decía el doctor Jairo el otro día que tardaban 2 años en llegar, por ejemplo, en el caso de Jerez. Es que no es que no les interesa los procesos de guerra y el discurso del militarismo como tal implica también la aceptación de ciertas lógicas de cómo funciona la milicia como tal, ¿no? Y la absorción de. Otro punto importante para entender el proceso de militarización tan fuerte en nuestra actualidad es la absorción de la Guardia Nacional, que se crea como un aparato civil o como una policía de carácter civil y que poco a poco fue siendo absorbida primero con la supervisión de militares y por último con una Guardia Civil creada que se dice no hay presupuesto para mantener una policía exclusivamente civil y por tanto se va militarizando hasta que llegamos a la reforma de hace unos días, ¿no? Que es la absorción. Por último, es importante hablar de los riesgos que conlleva la militarización, es los procesos de represión, la violación de derechos humanos, los golpes de Estado. El caso mexicano es muy particular porque las relaciones cívico-militares están reorientadas de diferente forma, como ya le hemos ido explicando. Es un gobierno civil con mando militar que, de hecho el mismo gobierno civil es el que asusa los procesos de militarización, es decir, el que los permite. ¿Por qué? Porque están muy ligados. Entonces, creo que el caso de los golpes de Estado sí es un riesgo latente, pero el caso mexicano, por sus particularidades, lo podríamos dejar a debate, pues. El aumento de la violencia, la letalidad y asesinatos y la instauración de un régimen autoritario. Los procesos de corrupción. De hecho, por último, me gustaría cerrar con estas acciones cívico-militares que por lo general son fenómenos de la dictadura, de las dictaduras militares del Cono Sur, ¿no? Pero que son medios claves para estrechar relaciones entre militares y civiles, porque es el medio más eficaz durante la paz para prevenir subversiones y guerras por neutralización. Es decir, se busca la proporcionar bienestar a la población, motivar la confianza de la población a los militares y apoyar por parte de esta la misma. El caso mexicano en los últimos años es muy interesante porque vemos, de hecho, youtubers, la presencia de los militares en espacios como exporientas, o sea, es decir, para los chicos que van a la universidad, pues que se elija una carrera militar, la presencia de los militares en tareas como la vacunación, eh, y que de hecho tiene encontré mucha relación con, por ejemplo, con los casos, aprovechando los invitados de Brasil, con el caso de Brasil, con las relaciones cívico-militares y su presencia, por ejemplo, en la dictadura militar en Brasil. A ellos los mandaban a tareas de dentistas, de cortes de pelo, de actividades hacia algunas zonas. Y en México ese fenómeno que se vio en el Cono Sur en la década de los 60, 70, se ve ahora y va generando un militarismo que es otra, ya para cerrar, yo sí establezco una diferencia, el militarismo como una idea de que la milicia es mejor y la militarización como un proceso de modelaje de política pública. Entonces, pues creo que con esto cierro. Les agradecemos su atención y la invitación también. Muchas gracias. Excelente presentación que nos permite ubicar factores de carácter conceptual, éticos, morales, y que pueden irse reflexionando sobre ellos y cómo se concretan en casos específicos, históricos, como es el caso de México a través del proceso de militarización. Efectivamente, el doctor Juan Carlos nos plantea a través de Habermas, Hannah Arendt, esta relación entre derecho y poder y cómo configura, digamos, la fuerza del Estado y las posibilidades que le abre para el abuso del poder. Caracteriza las guerras de distintos tipos como son criminales, justificadas, la ocupación, el genocidio, etcétera. Y esto nos va llevando a plantearnos en la posibilidad, digamos, desde un humanismo, que es lo que yo interpreto un poco en la presentación del doctor Juan Carlos, cómo es posible darle prioridad, digamos, a la vida humana
y no a una división artificial política que parece ser que configura el mundo y que también es parte, digamos, de el entramado tan complejo de conflictos que hay en guerras internacionales, pero también en el tipo de guerra o de conflicto que está viviendo, por ejemplo, México de manera interna con todo este tema de la criminalidad y todo aquello que, pues bueno, también aquí en las mesas se ha platicado. Así, Alan, aterriza, digamos, al caso de México, donde desde mi punto de vista encontramos a los mandatarios dándose unas maromas increíbles para justificar que lo que está viviendo México no es militarización, tratando de argumentar conceptualmente que el hecho de que el mando sea civil, eso hace que no sea un proceso de militarización, cuando la conceptualización que nos comparte el maestro Alan habla de que la línea divisoria entre lo militar, lo civil, diría yo, entre la vida cotidiana, entre lo económico, lo político, empieza a desdibujarse. Creo que son ya más de 260 funciones las que tiene el ejército en México y muchas de ellas ni siquiera son precisamente de carácter de seguridad, aunque van justificadas en ese sentido, ¿no? Entonces, pues bueno, pero ahí está la discusión, está en la Cámara de Diputados, está con los diputados, está con los partidos políticos, si nos estamos militarizando o no. Es una lástima que quienes están muy críticos hasta este proceso en México, pues es la derecha que dice que sí nos estamos militarizando, o sea, lo que son las cosas, ¿no? Para que vean cómo se vuelve todo bastante complejo, pero también es bastante raro que desde la izquierda o desde ese progresismo es donde se está impulsando la militarización. O sea, también es una contradicción, pues, ¿no? Pero bueno, será que a lo mejor ahí habría que hacer un análisis más profundo sobre qué rol está jugando la violencia en estos espacios y estos agentes políticos y cómo esto se va concretizando, como lo dice el maestro Alan, en un carácter de política pública, donde a través del ejército y la militarización hay procesos de intervención en lo real, en las relaciones sociales, en nuestra vida diaria y cotidiana. Bueno, pues yo les agradezco mucho, estuvo muy buena la presentación. Vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas, respuestas. Quien se anime, por favor. El doctor Jairo y Rosa María. ¿Ayudas? Sí. Gracias. Para Juan Carlos, digamos, como en esa dimensión más filosófica en la que tú te mueves, me digo, de entrada, pues las discusiones de Habermas, de Hannah Arendt, desde esta perspectiva muy liberal, a mí no me convencen mucho, pero entiendo, digamos, la importancia dentro, como discusiones nodales dentro de la teoría liberal sobre el derecho, la fuerza, la ley, etcétera. Pero me llama la atención que llamas el pacifismo como una ideología, una corriente ingenua, ¿sí? No, o sea, como la pones ahí como utópica, no sé. Entonces, si podías hablar un poco más sobre eso, yo creo que hay discusiones sobre el pacifismo que no se reducen, digamos, a esta caricatura de que el pacifismo es no hacer nada. Recuerdo, por ejemplo, hay un último libro de Judith Butler que se llama La política de la no violencia, que retoma algunas ideas de Freire y justo habla de que el pacifismo y la política de la no violencia implica una política de la igualdad radical y no vamos a llegar a la igualdad radical sin hacer nada, ¿cierto? Entonces, a ver, o sea, me gustaría saber tú qué dices. Y sobre lo que dice Alan, bueno, pues ustedes saben que yo creo que esa es una discusión fundamental, esta la de la militarización, que como dice Jesús, es muy lamentable ver hoy que quienes analizan los procesos políticos en México tratan de dejar esta dimensión en un segundo plano, cuando es un proceso estructurante del régimen político mexicano hoy. El proceso político mexicano hoy no se puede entender sin esta dimensión de la militarización y el militarismo, que es peor. Y yo solo quería como señalar que incluso no en términos tan abstractos se puede ver esas continuidades en los términos de quiénes son los que hoy están en esas estructuras de poder político en México. El fiscal fue uno de los grandes operadores de la Operación Cóndor de los años 60 y 70 y es uno de los intocables del obradorismo. Entonces, digamos, y así podemos seguir
desglosando un montón de actores que hoy están en las estructuras de poder y vienen, digamos, de esa trayectoria histórica, lo cual es todavía más preocupante. Entonces, bueno, yo lo dejaría ahí. Gracias. Estaba Rosa María Cal. Gracias. Muchas felicidades por la ponencia, me gustó mucho. Me causó estar analizando y haciendo algunas anotaciones. La militarización en México está reflejando ciertamente una tensión entre los intereses de grupos particulares, las élites, tanto políticas como económicas, y los valores universales de seguridad y justicia que Habermas em, habla, que deben de surgir del consenso racional entre sujetos libres e iguales, me genera, bueno, me lleva a estas preguntas. ¿Cómo podría interpretarse la actual política de seguridad de México que recurre al ejército para combatir el crimen desde la perspectiva de Hannah Arendt, considerando su crítica a la violencia como un elemento que despolitiza la acción y anula la capacidad del pueblo para actuar de forma concertada? Y en este contexto de México en particular, se puede considerar que la creciente militarización es un reflejo de la colonización de los mundos de vida por los sistemas de poder y los medios deslingüitizados que menciona Habermas en su acción comunicativa, y cómo esto podría ir generando los brotes de violencia que vemos a diario y que se desacoplan en las dinámicas de la vida cotidiana de los ciudadanos y de todos los agentes en juego. Y además, ¿cómo podría analizarse desde esta perspectiva de Habermas el hecho de que esta militarización en México funcione como si estuviera en el estado de guerra que mencionaban, cuando esta situación refleja realmente un fracaso del diálogo y del consenso, convirtiéndose en una imposición tajante, como un medio legítimo de resolución, ilegítimo, mejor dicho, de resolución de conflictos? Gracias. Bueno, igualmente felicitar al doctor y a mi compañero Alan. La verdad es que fue un tema, aparte de que lo explicaron muy bien, creo que es urgente atender esos temas, ¿no? Por lo menos desde acá. Y yo tenía una pregunta. Bueno, me gustó mucho esta idea que mencionaba Alan sobre lo simbólico detrás de la militarización, ¿no? O sea, cómo se construyen estas ideas de amigo, más bien esta dicotomía de amigo-enemigo, y también de como empáticos, ¿no? Porque luego me recordaba a los Juegos Olímpicos, que por falta de presupuesto de la CONADE, por procesos de corrupción y tal, al final los deportistas se fueron como parte del ejército, o sea, como miembros del ejército a los Juegos Olímpicos, ¿no? Que creo que ya es como la clara relación que mencionas entre lo cívico y lo militar. Y bueno, en ese sentido me gustó mucho. Y me preguntaba, cuando Claudia Sheinbaum menciona el nuevo programa de seguridad, que son 4 puntos principales, creo, la verdad solo recuerdo el primero, que era atender a las causas, justo que creo yo, en un intento de atender esta teoría que está surgiendo en México, de bueno, los problemas no es el enfrentamiento como violento, ¿no? Sino los problemas son las causas estructurales. Sheinbaum mencionaba esto, o sea, atender a las causas por medio de los programas siguen, las becas siguen, los apoyos siguen, y así se convierte en un proyecto a largo plazo, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿tú qué opinas o qué piensas sobre cómo, digamos, si atender a las causas, en qué y cómo, si como Sheinbaum lo menciona, es suficiente, pero al mismo tiempo, o sea, al mismo tiempo, con los procesos de militarización que estamos sufriendo, ¿cómo se imbricarían esas dos cuestiones? No sé si me di a entender, espero que sí. La doctora Sayas, participación. Diego, y si quieren con eso hacemos un corte, ¿no? Para que los compañeros puedan sus respuestas. Sí, muchas gracias. Pues
primero agradecer la exposición y segundo, justamente en esta parte de la violencia simbólica de la que nos habla Karen y que además las compañeras nos presentaban también, ¿no? Como esta parte de algo fundamental para la violencia estructural y voy a ello porque justamente eh, considero que todos estos procesos de violencia directa están sustentados también y que socialmente muchas veces son bien recibidos por esa violencia simbólica que se ejerce. Por ejemplo, ahora que exponías, Alan, recordaba cómo las compañeras de Argentina decían que cuando asumieron los militares, sobre todo en la dictadura de Videla, decían es que vamos a acabar con la subversión, ¿no? Y entonces era un discurso que la gente aceptó bien, porque estaba también un contexto de conflicto social en el que he venido por las cuestiones del peronismo y que, que sí había mucha subversión de alguna manera, o sea, que la gente estaba cansada de eso y entonces los militares llegan como una forma de pacificación del país, ¿no? Y en ese sentido, las compañeras decían, las compañeras jóvenes me contaban que le preguntaban a sus madres y padres, bueno, pero que no se daban ustedes cuenta, o sea, 30,000 desaparecidos, centros de detención clandestina a la vuelta, porque además ni siquiera, o sea, si vemos la Exesma, está ahí, o sea, junto ahí creo que una primaria, una cosa así. Entonces, a lo que voy es a esta parte donde la sociedad acepta de alguna manera, cotidianiza estos procesos y de alguna manera los justifica. Y quiero ir con eso, y ya termino. Em, Actualmente se publicó un libro, yo no he leído el libro, pero vi la entrevista de poco más de una hora que se llama Feminismo Silencioso, que pues la autora es Beatriz Gutiérrez. Y si ustedes escuchan la entrevista, es esta parte donde calladita te ves más bonita. O sea, literalmente es eso, es bueno, no literalmente, pero sí lo dice así. O sea, ella comenta que no es necesaria la marcha, que no es necesario y que si tenemos las feministas un problema con la puerta, pues nos arreglemos con una puerta, ¿no? Básicamente lo dijo, y es es un sustento de por qué las mujeres y lo que se hace cotidianamente, pero de una forma muy distinta a la que hace, por ejemplo, Nancy Fraser, o sea, diciendo, lo que hacen las mujeres mexicanas en la vida cotidiana es valioso y es importante y tiene tanto valor que no necesitan ir a marchar, porque ya está ahí el valor de las mujeres. ¿No? Entonces, eso es lo que ella llama feminismo silencioso, todos los cuidados ocultos, lo llama feminismo silencioso. No podemos llamarle a eso feminismo, es decir, las relaciones de poder que están en los hogares y que estamos tratando de visibilizar todo el tiempo, no lo puede llamar ahora un feminismo, ¿no? Recuerda mucho en el cuento de la criada, cuando la esposa en esta novela hace el feminismo doméstico, lanza un libro de feminismo doméstico, ¿no? En esta novela distópica. Bueno, entonces justo lleva a cuestionarnos sobre la violencia simbólica y ya, termino. Diego, con eso pasamos el micrófono, pero insistas, compañero. Primero que nada, pues, muchas felicidades, gran presentación. Yo creo que siempre hablar de militarismo en este país en el sexenio actual o el sexenio finalizado fue un tema delicado, pero que es importante porque pues, ya es parte de la vida cotidiana, diría el doctor Jesús, salimos a la calle y siempre están presentes, ¿no? Vemos a los guardias nacionales, y pues no sé, yo me siento más vigilado que cuidado, pero cada quien tendrá su propia imagen. Pero por esto que mencionaban las compañeras y tú también, en el aspecto de cómo el militarismo se ha intentado aliar o ganarse al aspecto civil, me parece que hay un fenómeno muy interesante en el aspecto cultural, que en términos de Sayek Valencia, que como el ejército ha empezado a intrometerse en todas las funciones de la vida pública mexicana, desde la democracia, salud, etcétera, me parece que han empezado a crear una imagen donde para garantizar el orden y la seguridad es necesario un sujeto endriago, ¿no? Un sujeto que a través de la violencia y o sea, personas con rifles, armas y pecheras antibalas garanticen, ¿no? En el aspecto cultural, por lo que mencionaban las compañeras, en el aspecto simbólico. Y siguiendo esa tónica, yo quisiera saber cómo piensan
cómo se ve frente a la democracia, porque a pesar de que ya la vivimos como un proceso, vaya, un hecho procedimental, con el militarismo está muriendo todavía lo que Casanova llama las posibilidades de lucha cívica. Es decir, está matando todo lo que, y lo que decía la doctora Zaira, ¿no? Todo esto de vamos a hacer marchas, vamos a hacer protesta, no. ¿Por qué? Porque tenemos este sujeto endriago, este sujeto armado que nos garantiza orden y todo lo demás, no dejémoslo fuera. Bueno, eso sería todo. Gracias. ¿Quieres empezar? Sí. Vamos a... Gracias, Ernesto. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Creo que puedo como contestarlas en un mismo bloque. Hay que tener en cuenta que el proceso de militarismo como ideología se funda en cosas como el patriotismo, el nacionalismo, el mito. Y hay una lectura muy interesante que se hace sobre el militarismo, que es su relación con el Estado patriarcal y hegemónico. Es decir, que si se analiza el militarismo desde la óptica de un Estado modelado a este Estado patriarcal, pues la militarización o el militarismo responde a una fuerza, a una protección, a una cuestión de esta idea de la salvación como tal. Ahora, en cuanto a los procesos de democracia, hay que tener en cuenta que estos procesos generan contrapesos o desniveles en la política mexicana, ¿no? O sea, el que los militares se entrometan en tantas actividades sí genera un riesgo democrático inherente. Hay ejemplos muy claros en la región para ver cuando estas relaciones cívico-militares se desproporcionan tanto y se colonizan estas esferas públicas o de estas esferas de participación, se tiende a procesos de represión en la participación política como tal. Entonces, para la democracia, los procesos de militarización y la aceptación de un militarismo como una idea superior de salvación, sí es un riesgo muy claro a los procesos democráticos desde las ópticas de la democracia como de carácter liberal, ¿no? Porque es donde quedan las expresiones como la libertad, la justicia y demás, si hay una represión que no te permite participar o una vigilancia como tal, pues, donde quedan los procesos de libertad. Ahora, lo que comentaba Karen con respecto a qué opino con la llegada de Sheinbaum y el cambio de gobierno, creo que ella misma se responde en el sentido de que dice, se sigue con estas cuestiones estructurales, en 6 años no se resolvió. Y aparte de que estas cuestiones que en 6 años no se resolvieron, la militarización está muy asociada a la vida del mexicano como ya lo dentro de su entramado de vida pública, ¿no? Volvemos a la parte del mito y el nacionalismo o el patriotismo como tal. Entonces sí creo que estas políticas de seguridad o este cambio no generará un cambio profundo porque hay que entender que son dinámicas también regionales. Los procesos de militarización que se viven en México no solo se viven en México en la actualidad, o sea, se viven en todo el continente a lo largo del cono sur. Simplemente el caso uruguayo, que es muy interesante. Los están mandando a hacer tareas de pacificación, pacificación en entornos como Israel, la Franja Palestina y demás. Entonces, es un proceso que es de toda la región, entonces, que responde a las dinámicas de hegemonía, imperialistas y demás. Entonces, yo creo que no va a haber un cambio muy, muy considerable con la llegada de Sheinbaum en estas políticas de militarización, porque estamos ante un reordenamiento de estas relaciones cívico-militares que serán la guía, pues, de las políticas de seguridad a futuro. Mientras que no exista pues presión de la sociedad en general, pues no habrá un cambio muy brusco en estas cuestiones de las políticas de seguridad. Esa es la lectura que yo le doy a las 3 preguntas. Sí. Bueno, pues agradecer mucho las preguntas que nos han planteado y que pues afortunadamente Alan ha podido responder. Yo no creo que, que pueda dar la misma respuesta así positiva o resolutoria, ¿no? de los problemas que se han planteado. Lo que estoy de acuerdo con Jairo en que el pacifismo es un activismo, no es, digamos, una
digamos, planteamiento de renuncia, digamos, al poder a la posibilidad de cambiar la situación, ¿no? Es un activismo sin duda, ¿no? El pacifismo, y yo me considero pacifista, ¿no? En ese sentido. También es verdad que hay muchos discursos, ¿no? De diferente índole, ¿no? En relación con el pacifismo, pero es sin duda uno de los discursos que se oponen más drásticamente al militarismo, ¿no? Puede tener un carácter utópico, pero no deja de tener también algunas formas de contrarrestar esa necesidad, digamos, de responder de manera violenta y militar a todos los conflictos, ¿no? que se nos plantean. Por otra parte, ahondando un poco en el problema, digamos, que se plantea desde el Estado, ¿no? Es verdad que el liberalismo considera el Estado como un mal, digamos, necesario en el mundo en el que vivimos, pero dentro de algunas posturas liberales, ¿no? Que no son tan liberales en el sentido estricto de considerar el Estado como el benefactor, digamos, o resolutor de todos los problemas, consideran que, bueno, hay posibilidades de democratización o de procesos democráticos y populares también, que tomen en cuenta, digamos, al pueblo, sin que el Estado tenga, digamos, incidencia en ese diálogo o proceso democrático, ¿no? Creo, y en eso pienso que Habermas está en lo cierto, ¿no? Cuando considera que las formas de discurso, digamos, o de comunicación intersubjetiva entre los ciudadanos no deben tomar en cuenta al Estado como interlocutor, ¿no? Principal. No obstante, es un elemento que está ahí presente, ¿no? Siempre. Ahora bien, el problema que se plantea en relación con la violencia, considero que el problema fundamental es si en todo momento la violencia es el único modo de combatir la violencia, ¿no? Es decir, ¿es la violencia la única manera de lucha contra la violencia? Ahí es donde el planteamiento liberal reconsidera la ley como necesaria para poder poner límites a esa creciente, digamos, porque la violencia es muy contagiosa y lo mismo que el Estado es violento, la sociedad puede contagiarse de esa misma violencia, ¿no? y desembocar en situaciones, digamos, de falta de convivencia y de conflictos sociales irresolubles, ¿no? Y ese es el gran problema que tiene la violencia, ¿no? Que, digamos, pues no hay forma de ponerle límite dentro del orden, digamos, en el que vivimos, ¿no? Pero sí hay que hacer ese esfuerzo, ¿no? Y el único medio con el que contamos es la ley, ¿no? O la moral, ¿no? Que son otros modos, digamos, de combatir, digamos, a través de la educación, de la conciencialización, digamos, pues esos procesos de violencia incontrolada, ¿no? Ese sería mi, digamos, intento de responder a esas preguntas. Sí. Bueno. Nada más una última puntualización de Alan y ahorita cerramos, sí, porque también ya estamos sobre el tiempo. Sí, ya estamos sobre el tiempo. Sí, una última puntualización. Hay que tener en cuenta que estamos en una era de estados de excepción, o sea, del discurso del estado de excepción, ¿no? Mientras existan estas narrativas del estado de excepción, se seguirá generando el discurso de la necesidad de un proceso de militarización. Entonces, pues nada más eso, o sea, como para ir cerrando creo, con las preguntas, que mientras exista pues este estado de excepción y los dueños de la narrativa sigan diciendo que existe la necesidad y el estado de excepción, pues los procesos y los embroncamientos en las relaciones cívico-militares seguirán de la misma manera o maximizándose. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya para no tomar más tiempo, vamos a tomarnos bueno,